Hola, muy buenas tardes. Soy Alfredo Humberto Castillo Aguirre y hoy vengo a presentarles la ponencia acerca de factibilidad de canales secos en el continente americano. Este artículo fue realizado por su servidor como primer autor, Alfredo Humberto Castillo Aguirre, como primer coautor, Marco Antonio Cruz Gómez, como segundo coautor, José Alfredo Mejía Pérez y como tercer coautor, María del Rosario Espinosa Carrasco, todos integrantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este ponencia? Es básicamente la introducción de esta investigación, la metodología empleada, comercio internacional portuario, transporte marítimo especializado, contenerización mixta y agricultura comercial, riesgos en la cadena de suministro y expansión portuaria, nuestros resultados, la discusión de estos resultados, conclusiones y nuestras respectivas referencias. En cuanto a la introducción, pues básicamente los puertos marítimos son plataformas logísticas claves para el comercio mundial y estas pueden ser desde pequeñas zonas portuarias hasta exageradamente grandes zonas portuarias. Y no sencillamente o no necesariamente una zona portuaria muy pequeña quiere decir que, no se- que sea de muy poca relevancia, ¿no? Esta puede servir para surtir al mismo mercado local y a diferentes partes de los sectores, entre otros. Y esos compiten por ubicación, costo, productividad, con rutas como el Océano Atlántico, que conectan con América del Sur y Europa. Y un tema importante que quiero destacar son los cuellos de botella, que en rutas como el Canal de Panamá y el Suez pueden interrumpir la logística global. Esta investigación analiza la factibilidad de los canales secos en América para poder aliviar este tipo de problemas. Y aunado a eso, ver la privatización de estos sistemas, cómo es que influye en la distribución de ganancias entre empresas transnacionales y las regiones de asentamiento, o sea, sector privado con el sector público. En cuanto a nuestra metodología, pues básicamente ocupamos una metodología mixta, un análisis mixto, donde podemos identificar los criterios de factibilidad de los canales secos, basado en cuantificación y estimación de variables de control estadísticas, toma de decisiones geopolíticas y de modernización. En cuanto a los objetivos, el objetivo de esta investigación es básicamente fue analizar la factibilidad de canales secos aquí en el continente americano como proyecto para podernos desahogarnos del canal de Panamá. Aquí, pues básicamente es hacer una competencia económica tras el canal de Panamá y querer absorber este tipo de ganancia o negocio. En cuanto a la contribución que pudimos encontrar o dar a conocer en nuestras investigaciones, que los datos obtenidos de requerimientos para el puerto seco pueden actuar como detonador de desarrollo sustentable y sostenible en un entorno vanguardista. ¿Ok? Y en el comercio internacional portuario. Aquí dentro del comercio internacional portuario se desarrollan varios bloques económicos, los cuales vienen siendo el TELECAN, que es el Tratado Libre de Comercio en América del Norte, la UE, la Unión Europea, el ASEAN de Asia, Mercosur y el ECOWAS de África del Este. Y también es importante aclarar que también aquí participan organizaciones como la OMC, la UNCTAD y el Banco Mundial, que son claves en este contexto. Las principales rutas comerciales transpacíficas y transatlánticas conectan con Asia, América del Norte y Europa. Estas rutas atraviesan puntos críticos como el estrecho de Malaca, que este abarca el 30% de las rutas, el canal de Suez, que es el 15%, y el canal de Panamá, que es un 5%, influyendo en el tráfico global. Eso es importante aclarar. Y dentro de este tema podemos ver un grande muy importante, un elemento muy importante que es la tríada que es conformada por China, Singapur y Corea, que lidera con 255 millones de TEUs. ¿Y qué es un TEU? Que básicamente en inglés significa 20 Foot Equivalent Unit, 20 pies de unidad equivalente, que son los contenedores que son de, como dice el nombre, 20 pies. Y dentro de estos, pues también está seguida de Países Bajos, Holanda, con 16 millones de TEUs. En Estados Unidos con 13 millones de TEUs reportados en 2023 y en 2022 342 movieron 500 millones de TEUs a nivel mundial. Todo esto es
relacionado a número de TEUs anualmente. América contribuyó con 95,2 millones, importando el 40% de las exportaciones de la misma triada ya mencionada, distribuidas entre Norteamérica, un 65,5%, y Latinoamérica, un 34,5%. Aquí el desarrollo portuario sigue una jerarquía, desde puertos pequeños hasta grandes económicos, los multipuertos y nodos interiores que juegan un rol clave, formando clústeres que optimizan el transporte intermodal y enfrentan retos de congestión y altos costos de suelo. Y para detallarlo de manera más clara, en esta figura se muestra cómo es que cada nación, o puerto, mejor dicho, llega a transportar o mejor dicho, exportar estos dichosos TEUs, donde podemos ver que Shanghái, China, es alrededor de 50 millones, Singapur alrededor de 40 y así sucesivamente. Y aquí podemos ver la tríada ya mencionada, Shanghái, China, Singapur y Busan, Corea, al igual que estos otros puertos de China. Y por otro lado tenemos el Rotterdam de Netherlands, Países Bajos, Tianjin, o igual, nación de China, y Los Ángeles Beach, California, aquí en Estados Unidos. Y el transporte marítimo especializado. Dentro de estos podemos encontrarnos con transportes llamados Panamax y Neopanamax, siendo el Neopanamax más grande que este de aquí. Y aquí en esta imagen se representa cómo es que son ese tipo de transporte marítimo. Estos han crecido un 35% por década. Y pues voy a mencionarles cuáles son el top 10 de más grandes que hay en el mundo. Que en primer lugar tenemos el MS Irina Mediterranean Shipping Company 2023, con una capacidad de 24,346 TEUs, con una eslora de 400 metros y una manga de 61 metros. ¿Y qué es la eslora y la manga? Aquí en esta imagen se logra dar a entender que la eslora es básicamente la distancia a lo largo de este transporte y la manga a lo ancho, visto de frente. Aquí se puede ver cómo es esto. Y otro detalle importante a mencionar es que dentro de estos una parte se hunde por principio de Arquímedes. Se va a quedar una parte sumergida, debido por su construcción y mantenimiento y funcionalidades, que es básicamente el calado, lo que va a estar sumergido en el agua. Y siguiendo con el listado, en segundo lugar tenemos el MS Loreto con 24,300 teus, eslora de 399,9, manga 61,3. Aquí, dentro de todos los más grandes mencionados, realmente no varía mucho su eslora ni su manga. Lo que varía es su carga máxima de Teus, que es lo que influye que es más grande. En tercer lugar, el MST TESA, Mediterranean Shipping Company. El cuarto lugar, el Evergreen Ever. El 5 el HMM Algeciras. En sexto lugar, el HM Oslo. En séptimo lugar, el MSC Gulsun. En octavo lugar, MSC Mina. En noveno lugar, CMAGMS Yaquesa D. Y en décimo lugar, el WCL Hong Kong. Bueno, y siendo específicos, dentro en general, los Neopanamax llegan a tener una carga alrededor de 14,000 TEUs. En general, por los ya mencionados antes, pueden ver que puede llegar a ser más. Y esos tipos son diferentes tipos de transporte marítimo, aún mayores a estos. Y dentro del Panamax, 5,000 TEUs. Estos son los más comúnmente usados, que son los que pasan entre el Canal de Suez y Panamá. El 90% del comercio mundial se realiza por el transporte marítimo, o sea, es de total vitalidad usar el mar para transportar mercancías, o sea, es la mejor manera, la más factible.
Y en México, Nicaragua y Colombia buscan alternativas y tienen proyectos de cruces interoceánicos. Y Costa Rica, a diferencia de todos estos países latinoamericanos, se decidió enfocar en su conservación ambiental, ya que esto requiere un fuerte impacto al ambiente, en infraestructura, en redes eléctricas, etcétera, ya que a final de cuentas llega a ser un poco contaminante todo el desarrollo de este proyecto, en cierta parte. Y el cambio climático está abriendo rutas transpolares, reduciendo distancias y costos logísticos entre Asia, Europa y América del Norte. Esto es muy importante de mencionar, ya que por el derretimiento de los polos, múltiples navíos optan por ir por ahí, ya que la distancia es menor y no hay como tal un impuesto aduanal o aranceles que les impida pasar por ahí, ya que es un libre tradeo, no hay ninguna restricción ahí. Y de parte de la containerización mixta y agricultura comercial. Aquí en la containerización mixta, la estrategia de prorratear costos entre productos y perecederos y no perecederos. Dentro de estos pueden ser los de granel, los que vienen de contenedores, etcétera. Puede haber de muchos tipos. En cuanto a los productos refrigerados, generan mayores ganancias, pero implican costos adicionales, aranceles, manipulación y almacenamiento. Cabe aclarar aquí que la cadena de refrigeración es un tema entre difícil y complicado, ya que requiere de altos costos y alto mantenimiento y alto personal capacitado para poder manejar esto. Requiere de mucha inversión. La infraestructura mm, portuaria requiere de energía eléctrica y conexiones manuales para contenedores refrigerados. Cabe aclarar algo que es muy importante y no se menciona como tal, es que dentro de aquí de los productos refrigerados, alrededor del 50% y el 60% se desperdician. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la exportación y hacer la descarga en los puertos, no se cuenta con la infraestructura necesaria para poder manipular estos objetos y de ahí viene el desperdicio. En cuanto a la energía eléctrica, bueno, aquí en el caso de México, pues tenemos desgraciadamente, pues no la suficiente energía eléctrica. De hecho, la CENACE y el CRE, que son la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, han declarado que estamos en menos del 3% de reserva energética. ¿Cuál es el problema aquí? Que para no entrar en crisis debe ser una normativa del 6% mínimo. El detalle es que ya estamos en una crisis energética, en el caso aquí de México. Y dentro de la agricultura comercial y distribución global, el 37% de la superficie se dedica a la agricultura, representando el 10% del comercio global. Como tal, la agricultura es de los comercios más importantes en el mundo. Y un ejemplo claro de lo que pasa cuando no hay un suficiente abasto es básicamente últimamente esta guerra, la ruso-ucraniana, que como tal los ucranianos tenían, el territorio ucraniano tenía grandes pastos de trigo, grandes campos de trigo. Y el problema es de, en base a la guerra y la destrucción de estos campos, hubo una alta escasez de este cereal, lo cual representó un incremento en la demanda, ya que no había la suficiente oferta. En cuanto a la cadena de frío, maneja el 70% de los alimentos en Estados Unidos, con grandes pérdidas por fluctuaciones de la temperatura. Este 50% y 60% ya antes mencionado. Los sistemas de distribución permiten un suministro continuo entre regiones del mundo, impactando los mercados alimentarios. Como tal, la parte de alimentos sigue siendo de las más importantes a nivel de tradeo y exportación marítima. Riesgos en la cadena de suministro y expansión portuaria. Los riesgos en la cadena de suministros vienen siendo factores tecnológicos, sociopolíticos, geopolíticos, como corrupción, robos, restricciones comerciales que impactan la estabilidad y los precios del producto. Esto desgraciadamente es muy común aquí en Latinoamérica, ya que aquí se ha dado casos de altos índices de corrupción, sobre todo.
Y en cuanto a la eficiencia aduanera y infraestructura energética son clave para mejorar la competitividad. Es clave el mejorar la eficiencia energética o la producción, mejor dicho, la producción energética aquí en el ejemplo de México para poder entrar y concretarse bien en este tipo de negocio, ya que es de suma vitalidad encargarse de la energía eléctrica. La expansión y competitividad portuaria. El desarrollo de puertos secos y corredores intermodales para mejorar la conectividad terrestre y marítima. Aquí lo que se busca es básicamente o lo que se quiere llegar básicamente es lo que se requiere de recurso, infraestructura, logística para poder hacer esos corredores secos. En el caso aquí de México se busca hacerlo a través de trenes, de un tren, básicamente. El detalle aquí es que se va a requerir mucha más inversión, alrededor de mínimo 8 vías de tren para que dé un buen abastecimiento en caso de querer liberar el desahogo del canal de Panamá. Pero ojo, no somos México los únicos en que quieren incursionar en este negocio. También está Colombia, está Nicaragua, entre varios otros. El único excepción que decidió no enfrascarse en este negocio es Costa Rica, por lo ya mencionado antes. En cuanto a proyectos de gran escala en Europa, América del Norte y Asia, buscan descongestionar puestos y aumentar la competitividad global. En este caso es un buen punto a decirlo porque ya lo he mencionado antes, no hay un suficiente tradeo de TEUs a comparación de los que hay, porque son muchísimos de los que exportan de Asia hacia Norteamérica y Sudamérica, en el continente americano en general. Y es por eso la idea de un canal seco. En cuanto a los resultados, el problema aquí es que puede llegar a una sobreinversión y duplicación. Como en Europa Occidental, el delta en tren de escalda presenta una excesiva competitividad y desperdicios de recursos por abundancia de terminales. Como lo he mencionado antes, México no es el único país que quiere incursionar en este negocio. Es una competencia muy, muy grande y gigante. Al final de cuentas, una competencia muy difícil. América del Norte tiene diferentes estructuras de propiedad con operadores ferroviarios dominando las terminales intermodales. El ejemplo de Kansas City tiene 4 redes de tren, lo cual viene sumado con montacargas o descargadores, igual en los mismos raíles. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegan las temporadas de invierno empieza a nevar y dificulta demasiado la logística y la descarga, lo cual es un gran problema para ellos en esa temporada. Los beneficios ambientales. Afortunadamente, si se ocupa el transporte ferroviario o barcaza, reduce las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, hasta un 25%. Estas son excelentes noticias. En cuanto a los desafíos logísticos, la infraestructura ferroviaria es insuficiente en algunos países para soportar el aumento de carga, lo mencionado en México. Se va a requerir de muchísimas más vías de trenes para poder dar abastecimiento a ese canal seco que se quiere buscar hacer. La competencia de puertos marítimos que socavan la rentabilidad, lo mismo mencionado de antes, es demasiada la competitividad, lo cual lo hace algo sumamente riesgoso. Ejemplos exitosos. Tenemos a Zurich, Alemania, que su principal cruce en la ruta de seda maneja más de 3 millones de contenedores anuales. Ese es un buen ejemplo. Y en cuanto a la caravana, Tailandia tiene una capacidad para procesar hasta 1.7 millones de contenedores. Ese es su récord, ya que generalmente llega un movimiento de medio millón. Ese es el caso de su récord en el 2008. En cuanto a nuestra discusión de resultados, el desarrollo de puertos secos en zonas pobres requiere una creación de infraestructura clave para atraer inversiones privadas, ferrocarriles y carreteras. Esto se puede llegar a hacer, pero se va a desembocar en demasiadas etapas y años en hacer todo eso y poner orden en logística. Una suma de inversión muy grande. Cambios en uso de suelo, agrícola, turístico, etcétera, para industrializar
y revalorizar los terrenos. Aquí hay un gran problema. El detalle es que el pueblo local, donde se quiera hacer dicho proyecto, por ejemplo, en Colombia es donde hay más, donde ya hay directamente tratos con empresarios chinos para poder hacer un canal seco y en Colombia. El detalle es que los principales benefactores no van a ser el pueblo de Colombia, sino los empresarios chinos. Ahí es cuando empiezan a ver la pirámide estructural y ver que no están en la cima o parte de la cima y es donde empiezan a ver que empiezan a haber problemas de gentrificación, aumento de los lotes, encarecimiento de productos, de la vida se vuelve más cara dentro de esa zona. Y por lo mismo antes, no necesariamente el pueblo, los originarios de ahí, van a recibir sueldo o la remuneración total de ese canal seco. El desarrollo industrial y portuario no garantiza éxito sin reinversión continua en tecnología y competitividad. Lo mismo de siempre, la competitividad, o sea, es un terreno muy escabroso y difícil de manejar, ya que la competitividad es demasiada y se requiere de mucha reinversión, innovación en tecnología, que el problema aquí es básicamente el estar reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo hasta ver que no llega a ser redituable por la excesiva competencia. En cuanto al impacto en la región, progreso detonador por la llegada de infraestructura, pero genera desplazamientos demográficos culturales, lo ya mencionado antes, puede llegar hasta gentrificación. Competencia en rutas portuarias depende de la adaptación de modelo de negocios y ventajas logísticas. Igual se requiere un muy robusto estudio en logísticas. No, es un proyecto muy grande, a decir verdad. Estrategias en China, canales secos y manufactura fronteriza. ¿A qué se refiere con manufactura fronteriza? El nearshoring. China busca alternativas para evadir el canal de Panamá con canales secos en Latinoamérica o manufactura en la frontera de México, directamente un nearshoring en vez de un canal seco. Posibilidades de construir puertos tipo isla en el Golfo de México, aprovechando la cercanía con Estados Unidos y Canadá. Lo ya mencionado con lo del calado. Ok, aquí el calado de la sumersión de agua, no lo mencioné antes, pero requiere de un mínimo de un 35 metros de calado para que esos navíos puedan desembarcar ahí. ¿Cuál es el problema aquí en México? Que el calado aquí llega, va desde los 10 a 12 metros. No abastece, no, es imposible. Y la solución a esto es una isla portuaria, ya que ahí se puede tener mucho más calado y una mejor desempeño y una maniobra más segura. Evitar que se encallen los mismos barcos por la escasez de calado. En cuanto a la posibilidad de construir puertos tipo isla, ok. Tecnologías verdes y desarrollo sustentable. China prioriza estrategias tecnológicas de descarbonización y producción verde. Es la meta número uno, la producción verde y las cero emisiones, lo cual es una tarea difícil, ya que lo que se busca, pues es no contaminar, básicamente. Y esta optativa del tren es muy atractiva, ya que reduce el 25% de dióxido de carbono, lo cual hace que los chinos estén optando por esa alternativa. Convenio de desarrollo canalizados a través de empresarios privados, no directamente por gobiernos. Hay que aclarar esto. Los tratos de empresarios chinos o inversores chinos en estos lugares de América Latina no son directamente con el gobierno, son con empresarios locales, no con el gobierno. Hay que aclararlo, hay que dejarlo muy en claro. Y aquí la tabla uno del ranking 2023 de los 33 puertos más grandes en América. En primer lugar tenemos a Port Los Ángeles de California. También tenemos el puerto de Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unidos. Puerto de Long Beach, California, Estados Unidos. Puerto de Savannah, Georgia, Estados Unidos. El Panamá Caribeño de Panamá. Los Santos, Brasil. Santos, Brasil, perdón. Port of Houston, Texas, Estados Unidos. Manzanillo, México, aquí en octavo lugar.
Puerto de Virginia, Estados Unidos. Puerto de Vancouver, Canadá. Puerto de Seattle, Tacoma, Washington, Estados Unidos. Y siguiéndonos más, Cartagena Bay, Colombia, que es donde los chinos tienen enfocado el ojo, ya de sus proyectos más viciosos y más emprendedores, en Colombia, en Cartagena, donde va a desembocar ese canal seco. Y yéndonos más bajo aún, en el top 19, Lázaro Cárdenas, México. Y yéndonos aún más abajo, 31, 20, 31, Altamira, Tampico. Y disculpen, 26 en el puerto de Veracruz, México. Y bueno, en cuanto a nuestras conclusiones, los canales secos en Europa, Asia y América del Norte son cruciales para la red global de suministro portuario debido a la capacidad para mejorar la movilidad y reducir la contaminación. Ese es el enfoque del canal seco, reducir las contaminaciones, aunque tiene limitaciones en infraestructura, sirven como troncales para puertos tipo isla y permiten recibir los buques más grandes. Es todavía por el tipo de terreno, la zona geográfica, aquí en México, por el tipo de calado, se recomienda más un puerto tipo isla. A nivel local puede competir en servicios de calidad, precio, pero no con puertos de gran calado o canales interoceánicos. En Latinoamérica, los canales secos pueden apoyar al Canal de Panamá a gestionar carga y contenedores, aunque enfrenten desafíos como inseguridad, impacto ecológico, descontento social. Estos proyectos requieren de evaluación y reinversión continua para mantenerse competitivos y equilibrar la red de suministro global. Y ok, pues esas son nuestras referencias. En Basics tenemos estas, en Support estas, esas siguen siendo Support. Tenemos las de Discussion, más de Discussion, y queremos agradecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al Grupo de Tribulogía y Transporte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al Grupo 189 de Prevención y Desastre y Desarrollo Sustentable y el Grupo de Tribulogía Académica de la UAP. Y con esto me despido y muchas gracias por esto.